Hola, saludos a todos. En este vídeo vamos a hablar acerca de la derivabilidad de una función. Se dice que una función f de x es derivable en un punto x igual a a si cumple las siguientes condiciones. La primera es que la función tiene que ser continua en x igual a a, y eso implica que el límite cuando x tiende a a por la izquierda, el valor de la función en a, y el límite por la derecha de a tienen que existir y ser idénticos. Y en segundo punto, las derivadas a derecha e izquierda de la función en x igual a a tienen que existir y ser iguales. Es decir, f' de a por la izquierda y la derivada lateral por la derecha tienen que ser idénticas. En este caso estaríamos diciendo que existe de manera inequívoca la recta tangente en el punto de coordenada x igual a a. Existe el punto, existe una continuidad, existe ese punto y además existe una única pendiente, bien sea por la izquierda o por la derecha. Por lo tanto, existe la ecuación de la recta tangente en ese punto. Las derivadas laterales se definen de la siguiente manera. En este cociente tenemos la pendiente entre dos puntos de la curva. Este primero sería a y este de aquí sería a más h. Bueno, pues nos daría la pendiente de la secante entre estos dos puntos de la curva. Esto sería f de a, este de aquí sería f de a más h, y cuando reducimos la diferencia entre a y a más h a 0, pasamos de tener la ecuación, la pendiente de la secante entre dos puntos distintos a tener la pendiente de la tangente. Pues la única diferencia está en que en un caso será cuando h tiende a 0 menos, con lo cual nos garantizamos aquí que sea a la izquierda de a, y cuando h tiende a 0 más, y nos estamos garantizando que ese límite sea desde la derecha de a. En todos los ejercicios en los que se nos pida estudiar la derivabilidad de una función en un punto, lo primero que tendremos que hacer es estudiar la continuidad de la función en dicho punto. Si la función no es continua en el punto en el que se nos exige, automáticamente no será derivable. El hecho de que sea continua no es suficiente para que la función sea derivable. Además, habrá que estudiar las dos derivadas laterales. Tenemos un ejemplo de una función f de x igual 1 más 2 entre x elevado todo a x más 1, y se nos pide el estudio de la derivabilidad para esta función en x igual a menos 2. En primer lugar, calculamos el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda. Si sustituimos menos 2 en la función, nos dará 1 menos 1 y todo elevado a menos 1. Eso sería 0 elevado a menos 1 y eso nos daría infinito. El valor de la función para x igual a menos 2 tampoco existiría. El dominio de esta función serían todos los números reales, exceptuando el menos 2, y de ahí que la función no sea continua. Y por tanto, no derivable tampoco. Se nos pide el estudio de la función f de x en x igual a 2. Empezamos por la continuidad. Calculamos el límite a la izquierda de 2, sustituyendo en el tramo de la función en el que le corresponde, y al sustituir nos dará que este límite vale 0. Para determinar el valor de la función en x igual a 2, vamos a donde esté definido el valor para x2, que es en el primer tramo, y en ese caso la función sería 2 al cuadrado menos 2 por 2, que también nos da 0. Para determinar el límite a la derecha de 2, sustituimos en el tramo en el que está definido para valores superiores a 2,
y eso es en el logaritmo. Al sustituir nos dará logaritmo neperiano de 4 menos 3, que es 1, logaritmo neperiano de 1, que vale 0. Por lo tanto, la función es continua en x igual a 2. Ahora tendremos que ver si además coinciden las derivadas laterales en x igual a 2, en cuyo caso sería derivable también en x igual a 2, no solo continua. La función derivada f' de x sería 2x menos 2 para valores inferiores a 2 y 2 partido de 2x menos 3 para valores mayores que 2. Como aún no sabemos si existe la derivada en x igual a 2, no hemos incluido el igual por ningún lado. Para determinar la derivada lateral por la izquierda, hacemos el límite cuando x tiende a 2 menos de 2x menos 2, y eso nos daría 2. Para determinar la derivada lateral por la derecha, hacemos el límite cuando x tiende a 2 más de 2 partido de 2x menos 3, y eso nos daría 2 entre 1, que es 2. Por lo tanto, podemos concluir que existe la derivada en x igual a 2, existe, y por lo tanto, al haber sido continua previamente, la función será derivable en x igual a 2. La función derivada quedará como 2x menos 2 para x menor o igual que 2, ahora que ya sabemos que es derivable en x igual a 2, y 2 partido de 2x menos 3 cuando x tome valores mayores que 2.